¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días con todas y todos quienes siguen este espacio de psicólogo en Coruscant. Hoy vamos a hablar de lo que es para mí mi serie favorita de Star Wars, que es, sí, Rebels, una serie animada, Star Wars Rebels, que muchas veces se ha considerado como una serie infantil. Yo una vez hacía la reflexión en un directo que Rebels es el premio a quien aguanta y soporta la primera temporada. ¿Qué quiere decir? Que empieza, pues no sé, muy básica, que empieza muy infantil, que empieza un poco difícil de ver, pero que una vez que te comprometes y que pasas esa primera temporada, recibes el premio de recibir, para mi gusto, de los mejores, sino es que el mejor contenido de Star Wars en toda su expresión. Eso es impresionante. Entonces, yo quisiera en este episodio de Psicólogo en Coruscant analizar un poco por qué gusta tanto Star Wars Rebels. Incluso podría venir aquí ahora con algunos de los funcos que utilizo para visualizar algunos personajes y hablar específicamente de Ezra, de Kenan, de Hera, de Sabine, incluso del mismo Chopper, Sev o Thrawn, que son gran parte culpa o responsabilidad de por qué funciona también Star Wars Rebels. Porque más allá de la historia, más allá de la música, más allá de su composición gráfica o visual, son las y los personajes quienes terminan dándole esta riqueza a la serie. Y bueno, tener también de forma recurrente a Ahsoka, tener esta etapa de, pues no sé, de la rebelión, momentos antes de la Star Wars original, y toda la composición, estructura que existe en la serie y cosas tan clave como el mundo entre mundos, como el arco de Lothal, como esta profundidad en el arco entre Ahsoka y Vader, pues realmente hacen que tengamos una serie extraordinaria y aquí pues vale la pena mencionar un poco por qué. Entonces, entrar de lleno, yo diría que es, como lo mencionaba ahora, son por sus personajes. Ezra Bridger, este personaje que yo hacía un análisis a manera de Aladín de la galaxia, rompe mucho el paradigma convencional que nos encontramos frente a un héroe tradicional. Un héroe tradicional, bueno, ustedes saben que psicólogo en Coruscant siempre analiza la psicología de Star Wars y la psicología de Star Wars, al haber sido hecha esta historia por George Lucas, un cinematógrafo, productor, director, escritor, pero sobre todo amante de la antropología, de la sociología, de la psicología humana, pues termina reflejando en pantalla y en su historia, pues una serie de conflictos humanos que hacen que nos atraiga tanto Star Wars, porque no es únicamente una novela de el espacio, sino que realmente está construida bajo un mito en donde nos identificamos con un personaje heroico que visualiza la grandeza de su persona, que se da cuenta que la fortaleza, la fuerza la tiene en su interior, pero que evidentemente el exterior es un eco del proceso interior que va teniendo. No todo va a ser fácil, por eso nos terminamos identificando, va a caer, va a seguir adelante, lo importante no es que caiga, sino cómo sale, y también la compañía, las redes de apoyo, la contención a través de figuras clave, de maestros para salir, seguir adelante, y lo más importante es completar este círculo de viaje del héroe y regresar a tu origen. Ezra rompe este paradigma de dos formas. Primero la rompe al sí ser un lobo solitario, lo encontramos en Lothal, en su planeta, haciéndose, como diría Boba Fett, a un hombre solitario abriéndose paso en esta galaxia, abandonado por sus papás, lo notamos enojado porque no han regresado, ¿no? Y no está enojado con sus papás porque no fue decisión de ellos, sino por el contexto en donde se da, viviendo este duelo que él sabe que no, que ya no están con vida, pero no lo quiere aceptar, está enojado con el imperio, con el contexto, con la cultura, y por eso él tiene una moral, además de ser adolescente, tiene una ética muy gris en donde dice, pues bueno, si me lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, si me provocan injusticia, porque yo no voy a robar estos frutos, ¿no? Que son tan famosos gracias a esta serie y que se han posicionado mucho ahora también en el live action, estos como melones naranja, pero que nos vamos dando cuenta que Ezra tiene este enojo y estas ganas, pues sí, de encontrarse su camino, pero a diferencia de Anakin y de Luke,
él no estaba deseoso por salir del hotel. Él como que se da cuenta que está la oportunidad, encuentra a una tripulación, a un equipo, y aquí lo interesante y uno de los puntos clave es que Ezra no únicamente tiene a su maestro. No es como Anakin, que tuvo a Qui-Gon y después a Kenobi. No es como Luke, que tuvo a Kenobi, después a Yoda. Acá Ezra tiene a Kenan, sin duda, pero no solamente a Kenan. No solamente tiene esta relación, esta diada maestro y aprendiz, que a veces puede ser tan condependiente, ¿no? Tan exigente, tan simbiótica. Aquí lo interesante con Erra es que encuentra una tripulación y en la tripulación proyecta diferentes relaciones humanas, diferentes tipos de vínculos y de apego con cada integrante de esta tripulación. Y la clave es, y lo sabemos, que al Ezra ser parte de esta tripulación, hace parte de una familia. Y la seguridad, la contención que da una familia son estos elementos clave que en el viaje del héroe, el héroe difícilmente vemos. Rey se va con Luke, con Leia, y siempre es una persona, ¿no? Lo veíamos con Anakin, lo veíamos con Luke, pero pues siempre va a estar la carencia de dejar una familia. Si se fijan, Luke Skywalker, cuando mueren sus tíos, cuando pierde a su familia, es que va y hace esta vida solitaria de Jedi en un mundo post-orden Jedi y se aísla como monje. Anakin sí había tenido una familia, muere su mamá, no resuelve este duelo y lo encontramos enojado, lo encontramos con ansiedad, lo encontramos con una relación evitativa que termina reflejando, no sé, una figura muy en contra de las figuras masculinas de poder, desde Watto, Qui-Gon y el mismo Palpatine, hasta las figuras femeninas que las termina idealizando, se termina proyectando con Padme, hace esta ilusión de querer una familia, pero no es compatible la familia con la Orden Jedi, ¿no? Y es gran parte de estos errores de la estructura, no tanto de la espiritualidad de la fuerza, sino de la religión de la Orden Jedi, que van de la mano, pero que son estas sutiles diferencias que se escurren entre los dedos que hacen que haya un conflicto. Entonces, Ezra encuentra una familia y realmente tiene esta contención de tener un maestro, un espacio de hermano mayor con Kenan, de tener una figura materna con Hera, ¿no? Y que con Hera la vamos a ver ahora, Hera Syndulla, con madre, ¿no? De un hijo biológico, ¿no? Y que tiene este liderazgo más, voy a decir femenino, pero no por darle un rol estereotípico a un género, sino por lo que esto tiene que ver con un liderazgo empático, un liderazgo que te preocupa el bienestar de tu equipo, ¿no? Y esto es algo que no debe ser exclusivo para una mujer. Un hombre líder en una empresa, en una organización, en su familia, debe tener esta característica de liderazgo femenino, de realmente importarte las personas de tu equipo, ¿no? Y lo tiene Hera. Y también aquí Ezra tiene la capacidad de tener pares, ¿no? Que eso es muy diferente tener una relación de autoridad, en este caso la tiene con Hera y con Kenan, ¿no? Que aunque Kenan no tiene una figura paterna, sí tiene una figura de hermano mayor, en donde sí hay cierta competencia, pero también hay cierta admiración y aprendizaje, como muchas veces pasa con un hermano mayor, hay cierta autonomía, pero también un poco de responsabilidad, pero si se fijan, tanto Luke como Anakin y la misma Rey difícilmente tenían pares con quien identificarse. Rey un poco más con Poe y con Finn, pero algo de lo que sufrió mucho Anakin fue el no tener pares, a pesar de él estar en el elixir, en el punto máximo de la Orden Jedi, que habían en mil cantidad de padawans, de maestros, de aprendices, pero él vivía con el estigma de ser el elegido, lo cual terminaba reforzando, pues no sé, su ego, su estructura narcisista de saberse superior o de saberse diferente. Y Luke toma una ruta mucho más de aislamiento que también va más de la mano con su tipo de personalidad y también con el tipo de héroes que se nos contaban en los 70s, en los 80s, héroes en donde a través del sacrificio se aislaban para hacer estas figuras a manera de mago, de brujo, ¿no? Muy diferente a lo que hoy se busca, que es tener un balance de vida-familia, ¿no? Y hasta este balance vida-familia que muchas veces nos dicen a los millennials, que somos la generación de cristal, por no tolerar que en el trabajo nos pidan horas extra, por no tolerar en el trabajo que nuestra familia sea más importante, pues sí, no lo vamos a tolerar y somos generación de cristal y para mí es mucho más importante mi familia que mi trabajo, ¿no?
pero evidentemente necesito mi trabajo para mantener a mi familia, pero puedo mantener un balance. No tengo que ser Sith para elegir uno de los dos. Puedo mantener este famoso balance o coexistencia que nos llama la fuerza. Y Ezra es este ejemplo de balance y coexistencia en donde sigue su profesión, sigue su vocación, sigue esta chispa de rebeldía o de rebelión. Él da uno de los primeros mensajes públicos masivos a la galaxia, se pone cara, ¿no? Hace lo que muchos podcasteros hacemos, nos ponemos cara frente a una pantalla, un micrófono y somos responsables de las consecuencias de estar transmitiendo en vivo. Entonces, Ezra tiene todas estas similitudes con la generación actual que por eso nos identificamos. Yo vi Ezra grande, ¿no? O sea, yo tenía 30 años tal vez cuando salió Rebels, ¿no? Y aunque era una serie infantil, yo me identificaba con Ezra y aunque él es un personaje en ese entonces más joven que yo, veo ciertas características del contexto que refleja Rebels, que Filoni hizo bien al traer un reflejo del contexto como en los 70s con la trilogía original, como en los 2000 con las precuelas e incluso con las secuelas hace un par de años, pero que van denotando un poco el reflejo y el contexto de lo que se está viviendo hoy en día. Y Ezra tiene también la compañía de pares, tiene un hermano de su misma edad, menor, mayor, con Seth Aurelius, disculpen, que están discutiendo todo el tiempo, que se pelean por el cuarto, que son desorganizados, incluso que juntos hacen misiones y terminan, no sé, consiguiendo una nave, haciendo todo un desorden, pero que le da este toque de familia, de tener un cómplice, un camarada, en donde evidentemente los dos llevan su propio proceso. Y Seth, lo interesante es cómo lo vive con un antagónico a él, ¿no? Cómo lo vive él con un comandante de la orden del imperio, que era su enemigo, que destruyó a los de su raza, y cómo el haber estado expuestos en terribles condiciones les une a ellos dos, a Calus, y van haciendo también su propia diada, y ya vemos un poco a Sev como un Ranger of the New Republic. Y evidentemente también hay un personaje clave en Rebels, que es Sabine Wren, que es el color, la expresión de libertad, ¿no? O sea, una personaje mandaloriana, que sabemos que los mandalorianos siguen tanto los amuletos, los rituales, el material, y eso va muy de la mano con el origen de Mandalor. Mandalor es una cultura fuerte, una cultura que siempre pelea entre ellos, que se van desgastando como gladiadores y que esta división interna es la que les ha vuelto no ser una potencia en la galaxia, porque pues esta frase de divide y vencerás, ¿no? En lugar de unificar esfuerzos, ellos hubieran podido tener una postura clave contra el imperio, contra las amenazas de Palpatine, pero se distraían o se separaban al combatir en lo interior. El Beskar es esta similitud o este guiño, este simbolismo a la fortaleza que tienen como cultura, incluso teniendo uno de los materiales más potentes de la galaxia. Y pues bueno, aquí el hecho de que Sabine utilice los colores hace ver este punto disruptivo nuevamente de las nuevas generaciones, de la juventud, de la alegría, de creerte capaz de cambiar las cosas, pero desde Mandalore. Si se fijan, Mandalore lo hemos visto con Bo-Katan, con Satine, lo hemos visto ahora con Din Djarin, con la armera, con personajes ya más maduros, pero difícilmente vemos estos grados o estas características de ser joven, ser irreverente, ser imprudente, ser soñador, atreverse a hacer las cosas, pero las encontramos en Sabine Wren. Y vemos aquí un arco como prácticamente paralelo de dos protagonistas, en donde Sabine no se define por el rol que tiene con Ezra, Ezra no se define por el rol que tiene con Sabine. Encontramos esta diada o esta dupla que tenemos en el Mandalorian, en Grogu, entre un Jedi y un Mandaloriano, lo encontramos con Sabine, y lo encontramos con Sabine y Ezra siempre. Y es esta coexistencia, e incluso aquí Ezra proyecta relaciones libidinales, relaciones carnales, relaciones de deseo hombre-mujer, y existe este coqueteo que, si bien Rebels siempre fue muy claro y no, que nos presentaba, por ejemplo, Hera y Kenan, que había algo de relación entre ellos. Ya en la última temporada vemos o de forma obvia que hay una relación y que esto pues se traduce en una especie, en un hijo entre dos especies, pero bueno, con Ezra y Sabine también se va tendiendo una relación más sana entre ellos dos como posible pareja, que no les distrae, pero que también va formando en los dos por su edad, en la adolescencia, estas características obvias. Las personas adolescentes van formando su personalidad, sí, a través de los límites que ponen sus figuras de autoridad, Kenan
y Hera a través de las responsabilidades que tiene que cumplir en la tripulación del fantasma, en la Alianza Rebelde, con sus pares, ya sean hermanos o amigos, y lo vamos encontrando incluso con Wedge Antilles, con la red que se va creando él, con Hondonaka, con Lando, ¿no? Con esta red que va haciendo entre pares, y también uno como persona va forjando sus límites de identidad con una pareja que se busca espejear, que buscas también conquistar para darte cuenta que es lo mejor de tu persona que puedes tener para ofrecer a los demás, y esto lo tiene con Sabine. Entonces vemos todo este ecosistema familiar no en una situación típica de familia, pero también vemos este ecosistema y esta narrativa de viaje del héroe, no como una nueva esperanza vuelto a contar, que es lo que vimos con Rey y que fue cansado y que fue tan poco el riesgo que no funcionó y que tuvo la barrera que tuvo o la resistencia que tuvo episodio 7. Entonces encontramos en Rebels este equilibrio, este punto de inflexión entre capacidad de familia, de red, pero al mismo tiempo de irlo acompañando con este proceso de viaje del héroe en donde encontramos el mito que se va identificando. Sin embargo, les decía que habían dos elementos clave para entender en qué se diferenciaba Ezra del estereotipo tradicional de ser un viaje del héroe. Ya les dije el primero, que es una familia, ¿no? Y el segundo, que también es muy importante, el viaje del héroe es un círculo en donde una persona empieza en un status quo, en un estado actual, en una línea base, va creciendo porque encuentra el poder que tiene, se cae, ¿no? Porque va a tener complicaciones, va a haber aprendizaje, se tiene que reinventar, pero la clave es que regresa a su punto inicial y integra lo que aprendió, y lo que aprendió lo pone al servicio de la comunidad. Y eso es lo que vuelve a una persona héroe. Esa es la diferencia entre héroe y aventura, porque uno vive la aventura para satisfacer las necesidades propias del deseo de entretenimiento, de probar cosas nuevas, de adrenalina, pero el heroísmo es cuando pones a función de las demás personas las fortalezas que tú tienes, incluso pudiendo comprometer tu propio bienestar. Y Ezra estaba por completar esto, estaba logrando el regresar por Lothal, el salvar Lothal, y en ese momento se pierde en el espacio con Thrawn, ¿no? Que tenemos que hablar del Gran Admirante. Ya tuve un capítulo completo de Psicólogo en Coruscant analizando por qué es mi personaje favorito de la saga, porque es un extraordinario villano. Y entonces aquí se queda a nada de completar el círculo. Por eso hace tanto sentido que ahora que va a salir Ahsoka como una especie de Rebels temporada 5 en live action, conecte, porque nos quedaron a deber el cierre del arco de Ezra, y que no puede ser un cierre obvio de ya sé lo que va a pasar, ya me salgo del cine. No, porque si te sales del cine en ese momento va a explotar, porque pueden pasar en mil cantidad de cosas, porque tenemos a Filoni detrás. Entonces, faltó este cierre de regresar a Ezra, a Lothal, y encontrar y poner al servicio del planeta. Y aquí lo interesante es que se cumple lo que él quería, pero lo cumple a través de su equipo, a través de Sabine. Sabine se queda cuidándolo tal por el encargo que tuvo de Ezra, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta cómo funcionas como pareja, en donde tú no vas a salvar uno a otro. Yo, hombre, salvo a la mujer, yo, mujer, salvo al hombre, no, sino que eres equipo. Y en el momento que más lo necesitaba, Ezra desapareció y Sabine tomó su lugar. En el momento en que Sabine lo necesitaba, se fue a Mandalore a cubrir y a tratar de restaurar un poco su propio pasado. Imagínense, ella había querido crear un material a favor de su planeta y terminan usando ese material para que el Beskar se vuelque en contra de los mandalorianos. Los dos tienen un arco de redención muy parecido, Ezra y Sabine, en torno al contexto que viven en sus planetas, de regresar y tratar de salvar un daño negativo. En el caso de Sabine es un daño que ella había creado, en el caso de Ezra es un daño que él podía hacer una diferencia. Y aún así, el haber sido tan intrépido, el haber puesto en la cara de Lothal, pues hace que Tarkin, Thrawn, Vader volteen a ver este planeta no solamente como, no sé, una mina de oro que daba recursos naturales que los agotaron. Lo vemos en la temporada 4, cómo está todo lleno de humo, destruido, siendo una rima visual de cómo el imperio con esta tiranía termina exprimiendo los recursos humanos, materiales, naturales, que pueda tener un planeta, que lo vemos también en la temporada 2 de Mandalorian, la primera vez que vemos
Ahsoka en una rima muy sana y muy sutil de lo que termina siendo Rebels, ¿no? Pero aquí vemos este arco y cómo incluso Ezra no es del todo claro en este mensaje que le dice: te necesito, tú sabes qué hacer, a Sabine, y Sabine no sabe de qué está hablando, pero se queda a punto de hacer ese cierre, y es un cierre que, si se fijan, nunca tuvieron esta visión territorial los demás héroes. ¿A qué me refiero? Luke y Anakin querían regresar a Tatooine. Bueno, Anakin quería regresar a Tatooine no para salvar a los esclavos, sino para salvar o vengar a su mamá. Luke quería dejar ese planeta y no volverlo a ver nunca, porque ya habían muerto sus tíos y sus amigos ya estaban fuera. Y Rey quería regresar a Jakku para encontrar a sus padres. Pero realmente Ezra quería, sí, encontrar a sus padres, pero sus padres estaban buscando luchar por lo tal, y Ezra tiene esta visión de comunidad que termina siendo muy congruente con lo que decía anteriormente de la visión de comunidad que Ezra ha tenido con su familia, con la tripulación del fantasma. Entonces, él siente la responsabilidad, y realmente la trama de Rebels en la temporada 3 y 4 es luchar por su planeta y regresar, y decía: muy bien, pude lograr avanzar contra el imperio en este contexto, incluso como Jedi en este templo, pero debo de regresar a mis orígenes, y tiene este sentido de reciprocidad, este sentido de gratitud, y también es una forma de homenajear a sus padres, ¿no? Y eso es algo que no habíamos visto, no necesariamente de esta forma en Star Wars, y como aquí se reinventa. El tener también el mundo entre mundos es una cosa loquísima, porque por ejemplo con el universo de Marvel, o ahora con lo que está pasando con Flash y DC, podemos encontrar este famoso metaverse, o incluso en nuestro mundo, ¿no? Con el metaverso, con redes sociales, en donde después de la pandemia tenemos una identidad, una dimensión de personalidad mucho mayor a la de antes, que es la identidad virtual o digital. Lo virtual, por nombre, es simulación de lo real. Entonces aquí se empieza a perder qué es real, qué no es real. Pero aquí con el mundo entre mundos se nos presenta literalmente un espacio que permite moverte en la narrativa de Star Wars. Si a mí me preguntaran, como psicólogo y como fan de Star Wars, ¿qué es lo que más me gusta de Star Wars? Y es que la congruencia de una sola historia, que desde el 77, y lo he dicho muchas veces, quienes ya siguen este espacio de en los más de 52 capítulos que van de Psicólogo en Coruscant, el podcast, o en los más de 440 análisis que van en Instagram, se van a dar cuenta que yo siempre hablo de la congruencia cronológica, y más que cronológica porque son saltos temporales, porque Star Wars nunca va a ser temporal, pero la secuencia en donde se nos presenta una sola historia que es congruente, y que, si bien es en un tramo de la temporalidad, ya nos vamos a ir muchos más años antes ahora que veamos las siguientes películas de Star Wars, pero en este enfoque vamos profundizando mucho más a detalle en rasgos de personalidad, en conductas, en productos que nos hacen reinventar el producto que ya existía. Episodio 4 se ve muy diferente después de ver Rogue One. Rogue One se ve muy diferente después de ver Andor. Andor se va a terminar viendo diferente después de ver Rebels. Rebels se va a ver muy diferente después de ver Ahsoka. Ahsoka se va a ver muy diferente después de ver Rebels. Todo se empieza a conectar y te termina dando un guiño muy similar a lo que pasa con las novelas, que uno puede interpretar y ser parte del contexto, ¿no? O ahora con los videojuegos, ¿no? Con Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, uno puede vivir una experiencia de involucrarte, ¿no? De ser parte mucho más intrusivo en una historia, que como antes ibas al cine y te sentabas a que te contaran una película, una historia que te querían contar, ¿no? Entonces, el mundo entre mundos es esta oportunidad narrativa que no funciona como el metaverso o como Flash, que si cambias algo va a cambiar automáticamente el orden de las consecuencias, ¿no? Sabemos todas estas teorías de metafísica, que si cambias un elemento van a haber consecuencias, pero aquí simplemente es una reinterpretación de lo mismo que está pasando, muy Star Wars. Y aquí esto podría ser un arma de dos filos. Si no fuera manejado por una persona que conozca y quiera tanto el fandom, que sea un fan como Filoni, tendríamos el riesgo de tener un what if, o de tener como un DC, un reset, y decir: vamos a empezar de ceros y vamos a conocer otra vez la historia de Luke, ahora un reboot, y ahora va a ser un personaje afroamericano, ¿no? Como podría pasar, por ejemplo, con Harry Potter, que van a volver a hacer la misma historia, pero van a hacer un remake. Star Wars no tiene un remake, tiene guiños. Episodio 7 puede parecer un remake, pero cambia la línea base, y aunque parezca y es de lo peor de contenido en cuestión de innovación narrativa, termina profundizando y nos termina llevando a otro episodio y a otro capítulo que nos termina haciendo reinterpretar lo previo. Aquí lo interesante es que el que no se vaya contando de forma lineal
pues de forma lineal difícilmente te sorprende el pasado. Aquí el futuro o el nuevo contenido te reinterpreta el pasado, o si regresas a episodio 3 y haces 3.5 con Kenobi, vas a reinterpretar muy diferente tanto episodio 3 como episodio 6 o episodio 4 cuando se vuelven a ver y tienen esta frase de la última vez que te vieras maestro, eras Jedi, y lo terminas reinventando. Eso es mágico y eso, el mundo entre mundos, creo que se refleja muy bien. Tener a Ahsoka como un personaje recurrente fue algo muy sano que estuvo en Rebels, pero que tampoco robó pantalla. Ahora Ahsoka va a robar pantalla porque por primera vez, como merece, va a ser protagonista de su propia serie. Y siendo Ahsoka quien va a integrar Mandalorian, quien va a integrar las guerras clon, quien va a integrar Rebels y quien incluso podrá ir creando un poco de contexto para lo que vendrá después con la resistencia, con la primera orden, ¿no? Entonces Ahsoka juega aquí un papel clave y también tener este duelo con Vader, ver el casco roto y ver de cierta forma reinterpretado lo que pasó con Kenobi y con Anakin o Vader en la serie de Kenobi, nos vamos dando cuenta el rol que cada quien tuvo en su vida y cómo para Anakin, para Vader, no lo pudo salvar Ahsoka, ¿no? Su aprendiz, no lo pudo salvar Kenobi, su maestro, sino su hijo Luke, ¿no? Entonces, esto también nos hace reinterpretar a Luke muy diferente por el amor que un padre tiene a su hijo, que es sin precedentes contra otro tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, aquí también todos los cameos que hubieron en Rebels, ¿no? El nombre del famoso Jabba the Hutt como el alter ego que tenía Ezra, Lando, Leia, no sé, si me pusiera ahora a enlistarlos, no terminaría, ¿no? También de Clone Wars, en mil cantidad de personajes, o Guerrera, y evidentemente, no dejo para el final a mi personaje favorito, que es Thrawn, que insisto, está este capítulo, uno de los últimos que hice, analizando por qué es tan bueno Thrawn, porque yo lo comparo con el profesor de la Casa de Papel, que es brillante, que va 3 pasos adelante, pero que aquí lo interesante es para qué usas esa información. Difícilmente alguien va a estar adelante de Thrawn. Entonces, teniendo un enemigo a este nivel, tan bien creado, tan bien interpretado, pues realmente se crea un contexto sin precedentes, ¿no? En donde también tenemos la traición de Calus, en donde también tenemos, no sé, estos guiños a la Estrella de la Muerte, pero nos damos cuenta que más allá de la Estrella de la Muerte, si en lugar de juntar toda la superarma en una y todo el poder en una sola, lo diversificamos en pequeñas, una estrategia de mitigación de riesgos de negocio, pues va a ser más eficiente. Y como Thrawn mismo, si hubiera tenido el poder de Tarkin, si hubiera podido tener el presupuesto o no hubiera desaparecido con Ezra, el imperio tal vez no hubiera caído como cayó, ¿no? Tenemos también a Palpatine en Rebels en esta forma tan obvia de manipulación en donde vemos cómo cambia su semblante, así como lo vimos en las precuelas entre Palpatine y Darth Sidious. Acá lo vemos como si fuera un emperador bondadoso con vestimenta blanca y la cara que termina dando a la galaxia. Nos enfrentamos también muy a como se da después en Andor, después en la serie, antes en la línea de tiempo de Star Wars, esta visión colectiva de cómo se percibe el imperio, el día del imperio, los desfiles, realmente la forma en que se profundiza en el lore de cómo se vive en la galaxia, para mí eso me encanta, ¿no? Incluso los colores, ¿no? La animación mucho más fresca, mucho más enough, let's move on, ¿no? O sea, es una caricaturización, pero muy bien hecha de lo que está pasando acá. Entonces, pues bueno, si no habían visto Rebels, creo que este capítulo sí, les spoileó algo, pero bueno, sabemos que en Star Wars, más allá de spoilearte, vas profundizando en el contenido. Es una muy buena preparación para llegar a lo que será Ahsoka, ¿no? Esta serie más adelante. Y con Rebels nos podemos dar cuenta que sí, la primera temporada cuesta, pero a partir de la segunda, la tercera y sobre todo la cuarta, te van profundizando. O sea, ni siquiera he hablado del balance, de la fuerza que encontramos a este personaje, el Bantu, el Batu, que es un personaje que vive a través de la fuerza, es un personaje que no es ni de luz ni de oscuridad, lo que simboliza cuando Kenan pierde los ojos, la vista, y que termina siendo un guiño a lo que es con episodio 4, cuando está entrenando Luke y le dice que no uses los ojos, esos te engañan, haciendo ver cómo lo material es tan corrompible y cómo lo espiritual y la fuerza es lo que tenemos que seguir caso a nuestro instinto. Y así es como disculpen, estoy muy emocionado. Así es como termina destruyendo la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces, o también ver este arco de Darth Maul, que regresamos y vemos a Maul derrotado, obsesionado en la oscuridad y cómo por fin
cierra su ciclo con Kenobi en mil cantidad de arcos que podría seguir profundizando. Vale totalmente la pena que vean Star Wars Rebels, que rompamos el paradigma de cibercaricaturas, de sí tener más de 30 años y ser jóvenes y decir que Star Wars está más vivo que nunca, y que quería destinar con mi t-shirt de Darth Vader este episodio especial de Star Wars Rebels, y por qué la considero la mejor serie y por qué psicológicamente rompe tanto estos paradigmas. Muchísimas gracias por estar acá estos 30 minutos. Por favor, si te gustó este contenido, te pido que te actives las notificaciones de Psicólogo en Coruscant, el podcast, que lo compartas ya sea en YouTube, en Spotify, en Amazon Music o en cualquier plataforma de audio, ¿no? Que te suscribas si no te has suscrito, porque eso permitirá ir creando comunidad y sobre todo el algoritmo permite que esta discusión llegue a más gente. Gracias por sus comentarios en el chat y gracias también por quienes siguen este espacio en Instagram, en donde día con día hago estos análisis, y también me pueden dejar preguntas y consultas sobre qué les gustaría que fuera el siguiente episodio de Psicólogo en Coruscant. No me dejarán mentir, hablar de estos temas es mucho más fácil si lo hacemos pensándolo en una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo, a que si lo hablamos en primera persona. Hasta aquí su amigo Marco, psicólogo en Coruscant. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.